Bueno, buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas en el Señor. Que el Señor le bendiga grandemente en este día. La paz y el amor de Dios sean en cada uno de nuestros corazones. Y un gran saludo especial en este día, ¿cierto? En el día donde se celebra el Día de las Madres, ¿cierto? Que ellos han tenido, ellas son muy especiales, ¿cierto? Porque ellas son las que, ¿cierto? Traen a este mundo, ¿cierto? A cada persona, a cada ser vivo, ¿cierto? Así que un gran saludo para todas mis hermanas, que Dios las bendiga grandemente, las siga bendiciendo y muchos cariños y que el amor de Dios sea llenando en este día de alegría y de gozo sus corazones. Y no solamente este día, sino que cada día Dios bendiga a cada madre que ha traído un hijo a este mundo, una hija, así que Dios bendiga a todas mis hermanas. Amén. Dios haga su voluntad eh, en ella, como dijo María, amén. Benditas entre todas las mujeres. Amén. Así que las mujeres son bendecidas, son benditas de Dios. Amén. Así que Dios les bendiga, hermana. Y bueno, queridos hermanos y hermanas en el Señor, quiero compartir una palabra, cierto, que no es mía, sino es del Señor, porque lo que nosotros hablamos es palabra de Dios y repetimos lo que Dios nos habla y nos dice. Así que es una palabra, vuelvo a decir, que para nosotros no es una palabra desconocida, sino es una palabra que ya la hemos escuchado, hemos sido enseñadas, hemos sido predicadas por ella y nosotros mismos quizás ya la hemos leído muchas veces. Amén. Así que quiero llevarles ahí en Gálatas, capítulo 6, versículo 1 en adelante, hasta donde el Espíritu Santo nos dé, ¿cierto? Y que es una palabra de bendición para nosotros. Amén. Porque sabemos que la palabra de Dios, ¿cierto? De algún modo, la palabra de Dios debe ser enseñada, debe ser predicada. Amén. Así que Gálatas 6, versículo 1 en adelante, dice así el Señor. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. ¿Qué es una falta? Una falta, ¿cierto? Muchas veces es un pecado, es una caída que nosotros muchas veces vamos a tener como cristianos, como hijos de Dios. Amén. No es que muchas veces la busquemos, sino que muchas veces está predestinado, o muchas veces por la dureza de nuestro corazón también, muchas veces caemos en una falta, caemos en un error, caemos en un pecado. Amén. Así que una falta es un pecado. Amén. Y todos tenemos que ver que estamos en la misma condición de pecado. Amén. A veces el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto?, no nos hace ser más espirituales que otros. Amén. Sino el tener fruto. Amén. Como la mansedumbre, la humildad, el amor para enseñar o corregir a otros. Amén. Pues dices, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta o algún pecado, algún error, vosotros que sois espirituales, ¿cierto? Si nosotros tenemos fruto, ¿cierto? Que se refiere a ser espirituales, conocimiento y fruto de la palabra de Dios, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ¿cierto? Considerándose, o sea, colocando a nosotros mismos, viendo a nosotros mismos que también estamos en la misma condición. Amén. Restaurarle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. O también caiga en pecado, que muchas veces, ¿cierto? Podemos decir que yo estoy bien y que yo no caigo. Amén. Todos caemos. Todos podemos caer en alguna falta. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Amén. ¿Qué son las cargas? Las cargas son
pueden ser muchas, ¿cierto? O pueden ser pocas. Amén. Y las cargas pueden ser ciertos problemas, o sea, pueden ser por muchas cosas que nosotros, ¿cierto?, estemos pasando. Amén. Las cargas pueden ser físicas, ¿cierto? Emocional, mental, espiritual. Amén. Entonces, nosotros quizá en ese momento, ¿cierto?, estamos pasando por dolor, tristeza, angustia, el miedo, ¿cierto? Todo eso a veces puede traer gran consecuencia en nuestras vidas. Amén. Entonces, las cargas son todas las cosas que muchas veces a nosotros, como les decía, nos angustia. eh, ya tenemos miedo, estamos en desesperación, ya eh, tenemos tristeza, dolor, ¿cierto? Todo eso puede muchas veces traer todas las cosas, las cargas sobre nuestras vidas. Amén. Así que, como dice la palabra, ¿cierto? Vosotros que sois espirituales, ¿cierto? Está hablando a nosotros, a los hijos de Dios Señor, vosotros que sois espirituales, restaurarles. Amén. Así que a veces es en ese momento, amén, es en ese momento donde necesitamos apoyarnos unos a otros. Amén. Es en ese momento donde la persona cuando está pasando, el hijo de Dios, la hermana, el hermano está pasando un momento difícil en su vida, esté llevando una carga que muchas veces se hace tan difícil, pesada. Ahí donde necesitamos el apoyo del uno al otro. Y tenemos que cumplir la palabra de Dios cuando dice edificados uno con otro. Amén. ¿Cómo lo edificamos o cómo, cierto, sobrellevamos las cargas de los unos a los otros? Es hablando la palabra de Dios, ¿cierto? Enseñando la palabra de Dios, ayudándole al hermano con la palabra de Dios, amén, animándolo, amén, dándole fuerza, fortaleza a través de la palabra de Dios. Y también en la oración, porque necesitamos mucha oración, sobre todo en estos tiempos, amén. La oración tiene poder, ¿cierto? Cuando nosotros la hacemos con fe, amén. ¿Y cuánta oración Dios ha respondido a través de la oración? ¿Cuántas peticiones, cierto? Dios ha respondido a través de la oración, ¿cierto? Oramos y le clamamos al Señor y Dios responde. Amén. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. O sea, cuando nosotros estamos, digamos, apoyándonos en la palabra, en la oración, ¿cierto? Estamos cumpliendo la ley de Cristo, o sea, estamos practicando el amor de Jesucristo. Amén. Ahora, como dice más bajito el 13, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. A ver, la persona o el cristiano, la cristiana que muchas veces, ¿cierto?, que él cree que no necesita de nadie y no comparte con nadie muchas veces lo que le pasa, ¿cierto? Y dice yo puedo sola, amén, está equivocado, amén. Y asimismo se engaña, amén, porque está yendo en contra del amor de Dios. El amor de Dios es compartir, el amor de Dios es apoyarnos, amén. El amor de Dios muchas veces es ser sincero y también decir lo que nos pasa, amén. Quizá esta palabra, como decía, nos sirve a nosotros como muchas veces tenemos que comportarnos como hijos de Dios, como cristianos, amén. Apoyarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros, ¿cierto? Ayudarnos unos a otros a través de la palabra, a través de la oración. Amén. Y como decía, nadie, aquí puede ser un llanero solitario y nadie puede decir yo me la puedo solo. Amén. Tenemos que compartir también nuestras penas, nuestras tristezas, quizás también con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Amén. Dice, ¿cierto?
porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amén. Así que esto es como mirarse al espejo, ¿verdad? Verse si en mí ha habido un cambio, ¿cierto? En mi vida, en mi propia vida. ¿Cómo estoy yo frente a la palabra de Dios? Si esto lo estoy bien, lo estoy haciendo mal. Amén. Entonces es como un espejo mirarse. Amén. Y verse todas las imperfecciones que muchas veces uno tiene. Amén. Entonces, como decía, la palabra de Dios a nosotros nos enseña cada día cómo tenemos que comportarnos y ser como cristianos. Dice el 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Cada uno llevará su propia carga. Amén. O sea, yo no puedo amargarme o entristecerme, ¿cierto? Por la carga del otro. A ver, no quiero que me malentiendan, ¿ya? Esta palabra, si nosotros muchas veces nos duele cuando un hermano, una hermana sufre. Amén. Pero es la carga de ella. Amén. Y nosotros, vuelvo a decirle, ahí tenemos que apoyarlo en la oración y en la palabra. Amén. Ser ese hermano que ella necesita muchas veces. Amén. Cuando lleva esa carga. Amén. Porque cada uno de nosotros lleva una carga. Amén. El 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Amén. Muchas veces nosotros hemos sido enseñados por la palabra de Dios. Hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Amén. Y aquí no nos tenemos que olvidar muchas veces que los pastores, ¿cierto?, que enseñan la palabra de Dios, que instruyen, tenemos que hacerlos partícipes también a ellos, ¿cierto?, de los que muchas veces nos han enseñado, nos han corregido muchas veces. Amén. Se nos olvida muchas veces que fue el pastor, a veces que nos dijo, ¿cierto?, o nos dio un consejo. Amén. Y qué bonito muchas veces cuando, ¿cierto?, alguien viene y dice, o sea, pastor, el consejo que usted me dio, la palabra que usted me dio, me sirvió, y yo la escuché. Amén. Esos consejos, esa enseñanza sirven mucho a nosotros, nos sirven. Amén. Son enseñanzas de Dios. Amén. Si es que el hermano, si es que la hermana, ¿cierto?, escucha el consejo o la palabra que le está diciendo su pastor. Si es que la obedece. Amén. Porque muchas veces eso se nos olvida a nosotros como hijos de Dios. Se nos olvida que muchas veces el pastor nos enseñó, el pastor nos dijo eso. Amén. Así que Dios bendiga grandemente a nuestros pastores, a nuestro pastor John, ¿cierto? Porque Dios lo ha usado grandemente para enseñarnos, para corregirnos. Amén. Así que Dios bendiga a nuestro pastor. Dice, el 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Aquí, hermanos, cierto, la palabra de Dios dice, cierto, que cuando nosotros estamos actuando mal, ¿cierto? Estamos haciendo mal, estamos pensando mal. Amén. Ya sean palabras, sean hechos. Amén. Dios lo está viendo todo. Porque no hay nada oculto, ¿cierto?, para Dios que no pueda ser, que no es manifiesto. Amén. Todo Dios lo ve. Amén. Y muchas veces sin darnos cuenta. Amén. Creemos que la estamos haciendo bien, pero sin darnos cuenta nos estamos condenando a nosotros mismos. Amén. Ahora, la cosecha
buena o mala, la bendición o la maldición va a depender a la voz que yo obedezca, a la voz de Dios o a la voz del viejo hombre. Amén. Obviamente, si siembro odio, voy a cosechar odio. Si siembro, si juzgo, voy a ser juzgado. Amén. Pero si siembro amor, voy a sembrar amor. Si ayudo a otro, voy a recibir bendición. Amén. Entonces, todo esto va a depender a la voz que yo obedezca. Amén. Dice el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Es claro, entre las cosas terrenal y entre las cosas espiritual. El 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Queridos hermanos y queridas hermanas en el Señor, este es el tiempo donde no tenemos que desmayar. Este es el tiempo donde no tenemos que flaquear. Quizás, como dice la palabra de Dios, estaremos angustiados, tristes, pero no derribados. Amén. Este es el tiempo, como les decía, donde no tenemos que desmayar. Donde dice la palabra que los que perseveran hasta el final serán salvos. Esos son los vencedores, hijos de Dios Altísimo. No nos cansemos de esperar, no nos cansemos de tener fe, no nos cansemos de amar, no nos cansemos de tener paciencia. Seamos prudentes y sabios. Amén. No nos cansemos de luchar, no nos cansemos, ¿cierto?, de pelear la buena batalla de la fe. No te rindas, hermanos, no te rindas, hermana. Amén. No te rindas. Ora, canta, leamos la palabra de Dios. Amén. Que tenemos una gran lucha, una gran batalla, pero no tenemos que desmayar, no tenemos que flaquear. Amén. Por eso la palabra de Dios, no nos cansemos, no nos cansemos, no te rindas, no nos rindamos, hermanos. Amén. No nos rindamos, seamos valientes, porque de los tales es el reino de Dios, de los valientes es el reino de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas en el Señor. Pero no nos cansemos, no nos cansemos. Amén. No nos vuelvo a decir, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de leer la palabra, no nos cansemos, ¿cierto?, de apoyarnos, no nos cansemos de amar, de tener fe, paciencia, amor. No nos rindamos, no te rindas, hermano, no te rindas, hermanas. Amén. Dios nos ama tanto. Amén. Que el Espíritu Santo no permitirá que a nosotros, ¿cierto?, no permitirá que nosotros no nos perdamos. Amén. Dios nos ama grandemente. Muchas bendiciones para todos y un gran saludo nuevamente a todas las hijas de Dios que son madres. Amén. Muchas bendiciones.